Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Les pido que ahí desde sus lugares me acompañen a orar para que después leamos la palabra del Señor. Mi Dios, estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor, y estamos agradecidos, Señor, por darnos este día para disfrutarlo. Queremos, Señor, que este tiempo de predicación tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que podamos ser instruidos, enseñados, corregidos si es necesario por tu palabra, Señor. Te suplico, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que me ayudes a mí a predicar con precisión lo que tu palabra enseña. Que tu iglesia, Señor, sea edificada por tu poderosa y divina palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a continuar meditando en el libro de Hechos. Recuerden que el libro de Hechos es como una crónica del inicio, del surgimiento de la iglesia cristiana. Es escrita por Lucas, un compañero fiel del apóstol Pablo. Lucas era un médico. Hechos fue escrito aproximadamente en el año 63 hasta el 70, más o menos después de Cristo. Inicia con la ascensión de Jesús, dándoles una promesa a sus discípulos. En el capítulo número 1, versículo 8, el Señor Jesús le dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, escuchemos lo que nos dice el capítulo número 4, desde el versículo 23 en adelante. Vamos a estar meditando ahí, porque el domingo pasado, pues, miramos los versículos anteriores. 23 en adelante. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por tu Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de tu Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje más lindo, es el mensaje más poderoso, es el mensaje más transformador que el mundo ha conocido. Sin embargo, compartir este mensaje no siempre ha sido fácil. No siempre ha sido fácil. En el pasado ha cobrado la vida de miles de cristianos, hombres y mujeres. Y nosotros vivimos en tiempos donde la oposición al mensaje de Cristo es visible también. Al igual que en los tiempos de la iglesia primitiva. En nuestros días, la cantidad de cristianos son mucho más que hace 2000 años atrás. Pero no todos los cristianos en nuestros días están comprometidos con predicar el Evangelio a otros. Algunos desean hacerlo, tal vez sí, pero no lo hacen. Ahí, el deseo termina simplemente en deseo. ¿Razones? ¿Cuáles son las razones? Voy a mencionar algunas razones, tal vez podrán haber otras, pero voy a dar algunas que más o menos conozco. Miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Poco conocimiento bíblico. Miedo a las preguntas difíciles que les puedan hacer allá afuera.
No saben cómo iniciar una conversación rompehielo. Tal vez, posiblemente, una de las razones por no predicar, por no dar testimonio de Cristo, es un mal testimonio de la misma persona. Tal vez, y esto es uno de los más fuertes, falta de amor al prójimo. Sí, hay falta de amor al prójimo. Desobediencia a Dios, porque Dios ha dicho que hiciéramos discípulos. Tal vez temor a las leyes. En algunos países es prohibido predicar. Por ejemplo, los países árabes, donde se practica el Islam. Es prohibido incluso tener una Biblia. Son acusados, llevados, arrastrados a la cárcel los cristianos. Y les pregunto, ¿alguna de estas razones es propia de ustedes? ¿Hay alguna de estas razones que son propias tuyas? Poco conocimiento bíblico, es que no conozco todo, pastor. Nunca vas a tener todas las respuestas. Y si estás pensando salir a predicar, compartir el evangelio con otro hasta que tengas las respuestas a todas las preguntas, nunca vas a salir. Si vas a salir a compartir el evangelio hasta que se te quite todo el miedo, nunca vas a salir. Entonces, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las tuyas? Miren, el pueblo de Dios necesita, en primer lugar, ser valiente. En segundo lugar, estar capacitado para compartir el evangelio, estar capacitado para cumplir la misión. Y por eso el Señor Jesús, en el capítulo número 1 de Hechos, le dijo: quédense aquí, le dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos hasta lo último de la tierra, le dice. El Señor Jesús sabía que sus discípulos necesitaban urgentemente ser capacitados, ser empoderados, ser equipados. Bueno, Pedro y Juan, después de haber sido arrestados por las autoridades religiosas debido a la sanidad de un hombre que había sido cojo por toda su vida, eso está en Hechos capítulo 3, capítulo 4. Entonces, después de ser liberados, después de ser interrogados, ellos fueron puestos en libertad, ¿verdad? Pero con la advertencia: no hablar más en el nombre de Jesús. O sea, fue una amenaza, fue una advertencia, fue un tipo de intimidación. Pero a pesar de las amenazas, los apóstoles acá mostraron valor. Ellos eligieron ser valientes. Hoy, Dios nos llama a nosotros a mostrar ese mismo valor. A mostrar ese mismo valor. Miren, como propósito principal de esta prédica, es que usted pueda aprender cómo y pueda decidir también a ser valientes para poder predicar el evangelio. ¿Cómo? Hay cientos de métodos, miles tal vez de métodos para poder compartir el evangelio. Un solo mensaje. Hay un montón de métodos. Mira el versículo 23. Versículo 23 del capítulo número 4, ¿verdad? Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Los discípulos reconocen y descansan en la soberanía de Dios. Este es el primer principio para nosotros. El versículo número 23 nos dice que Pedro y Juan fueron puestos en libertad. Dice, y volvieron donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. O sea, buscaron y se unieron al resto de la comunidad de creyentes que ya estaban formando o se estaba formando como la iglesia primitiva, ¿verdad? Seguro ahí recibieron ánimo de parte de los demás creyentes. Pero mire qué interesante, la persecución, la oposición que estaban teniendo los creyentes estaba dando como resultado mayor unidad. Estaba dando como resultado más compañerismo, más solidaridad. Los creyentes que estaban siendo perseguidos se juntan de manera natural en busca de apoyo mutuo. Qué bonito, ¿no? Ese es el sentido de la iglesia. Estar juntos, compartir nuestras vidas. Eso es uno de los mayores beneficios que da la comunidad cristiana. Eso es un beneficio que provee la unidad en la iglesia. Nos apoyamos mutuamente. Mira los versículos 32 al 35, nos vamos a saltar. Y mire qué interesante, versículo 32 al 35. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio
con poder de la resurrección de Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Nadie le está pidiendo a usted en este contexto vender sus propiedades, aunque si alguien lo hace sería de manera voluntaria, ¿no? Hasta ahí nomás llegamos. Pero el punto acá es cómo los creyentes desarrollaron un amor fraternal, una unidad tan natural, pero que la raíz de esa unidad había sido el poder transformador, el poder que había transformado sus corazones. Entonces, eso a ellos le daba una perspectiva más amplia, una cosmovisión más amplia del cristianismo. ¿Cómo ellos aprendieron de manera natural? No es que alguien estaba exigiendo congregarse o mantenerse unidos, no. Miraron que había algo que les unía, un vínculo más fuerte que un vínculo sanguíneo, el vínculo espiritual. El vínculo espiritual. Entonces, estos versículos de 32 al 35 nos describen la unidad que resultó de estas primeras oposiciones, de este primer como muro, por así decirlo, que se le estaba presentando a los discípulos para poder predicar el evangelio. Ese muro más bien hizo que la comunidad cristiana se mantuviera unida, ayudándose unos a otros, desarrollando su solidaridad, compañerismo. Mira el versículo 24. Dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración. ¿Qué dijeron? Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Este versículo 24 comienza con una oración. Comienza con un reconocimiento de la soberanía de Dios. Y soberanía de Dios es el poder, es la autoridad que Dios tiene, o el poder absoluto que Dios tiene sobre toda la creación. Este es un reconocimiento. Este reconocimiento es clave para los creyentes, para poder tener una actitud humilde en nuestras oraciones. Los apóstoles junto al resto de creyentes oraron, reconociendo la soberanía de Dios. Ellos tuvieron la esperanza que nada de lo que, creyeron y tuvieron la esperanza que nada de lo que estaban enfrentando estaba fuera de la voluntad de Dios. Nada estaba fuera del control de Dios. Eso no es optimismo religioso, como lo que está de moda en nuestros días. Muchos hoy están predicando la palabra de fe, como que todo lo que declares con tu boca, Dios mágicamente te lo va a conceder. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Por favor, no crea esas mentiras. No se deje engañar por eso. Porque orar con fe es orar confiando en la soberanía de Dios. Es reconocer que los planes y propósitos de Dios son perfectos. ¿Debido a qué? A que Él es perfecto, como estudiamos la semana pasada. Recuerden, un grupo pequeño. Él es perfecto. Sus planes nunca serán frustrados. Nunca serán frustrados. Entonces, escuchen. El cristianismo se trata principalmente ¿de qué? Acerca de la persona y la obra de Dios. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no trata de mí. No se trata de mí. Se trata de Cristo. Entonces, ¿dónde deberían empezar los creyentes su estudio del cristianismo? ¿Dónde? ¿A dónde vamos a empezar? A muchos cristianos, cuando alguien viene a los pies de Cristo, cuando Dios rescata, lo primero que se le dice es que estudie ¿qué? Un libro. El Evangelio de Juan se le dice. Y es correcto, eso es correcto. ¿Por qué? Porque los cristianos deberíamos, los que están empezando, ¿verdad? Ahí estudiando el cristianismo, deberían empezar con el estudio de Dios, conociendo sus atributos. Y el Evangelio de Juan describe la divinidad de Cristo. Entonces, ahora mire los versículos 25 al 27. Hace mucho tiempo, estaban diciendo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David. O sea, el Espíritu Santo inspiró a David. Tu siervo, y dijiste, dice, tu siervo David dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles?
Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. O sea, a quien tú elegiste, dedicaste para una misión. Entonces, estos versículos están citando el Salmo 2. Están reconociendo que la oposición a Cristo ya había sido profetizada. Entonces, Dios estaba en control. Él estaba cumpliendo su plan soberano. Eso es lo que están reconociendo en la oración estos discípulos. Entonces, estos versículos del 27 al 28, miren bien. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, ¿de acuerdo con qué? Con tu voluntad, dice. Con tu voluntad. Entonces, estos versículos nos enseñan que estos eventos ocurrieron bajo la soberanía de Dios. ¿Y qué pasó con esto? ¿Cuáles eran las implicaciones para los primeros creyentes, para estos creyentes acá? Les estaba dando esperanza. A pesar de lo que estaban pasando, ellos sabían que todo eso que estaba ocurriendo estaba bajo el control del Dios soberano. Del Dios soberano. Eso es lo que decía un antiguo predicador, muy amado, un predicador del que se puede aprender mucho. Le llamaban el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él decía de esta manera: la soberanía de Dios es la almohada donde el Hijo de Dios descansa su cabeza en la noche. La soberanía de Dios es la almohada donde el Hijo de Dios descansa su cabeza en la noche. Ahí es donde nosotros debemos descansar, en la soberanía de Dios. No sé qué circunstancias adversas pueden estar pasando en tu vida, a tu alrededor, pero es la soberanía de Dios donde nosotros podemos descansar. Nada de lo que llega a nuestra vida se escapa de las manos de Dios. Pasó primero por las manos de Dios, y si llegó a tu vida es porque Dios lo permitió. De esta misma manera creía y enseñaba el doctor y pastor, teólogo, filósofo R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor. Bueno, Sproul en sus primeros años como pastor, ya graduado del seminario, escribió una nota para él mismo y la puso en un lugar visible, donde siempre estuviera visible para él, valga la redundancia. Y la nota decía: se te requiere que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que quieres que la Biblia diga que es verdad. Sproul lo puso en un lugar visible para que él, como estudioso de la Biblia, pudiera ser flexible y también convencido de que lo que la Biblia enseña es verdad, y no solo lo que él quería que la Biblia dijera que era verdad. Bueno, él escribió eso como un compromiso ante Dios. ¿Saben por qué? Porque sus primeros años como estudiante, incluso graduado del seminario, no estaba tan convencido con la idea reformada, hasta que estudió un libro de Jonathan Edwards en los años 1754, un libro llamado La libertad de la voluntad. Lo pueden buscar, está en Amazon ahí, y no es caro. La libertad de la voluntad, hablando de la esclavitud de la voluntad del ser humano, de la depravación total del ser humano. Entonces, Sproul, después de estudiar y estudiar este libro, él dijo: una vez que comencé a ver la coherencia de la doctrina y sus más amplias implicaciones, mis ojos fueron abiertos a la benevolencia de la gracia y al gran consuelo de la soberanía de Dios. También dijo Sproul: si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Decía: para mí no hay nada más reconfortante que saber que hay un Dios de providencia, que no solo está consciente de cada una de mis transgresiones, sino de cada una de mis lágrimas, cada uno de mis dolores, cada uno de mis miedos. Ese es el Dios soberano. Hay un libro que, por cierto, está gratis, se llama de R.C. Sproul, Controla a Dios todas las cosas, así se llama. Es un pequeño libro, como menos de 70 páginas. Esto es lo que creían estos predicadores.
Estos predicadores respetados, ¿no? Estos predicadores respetados. ¿Y por qué? Porque eran fieles al compromiso con la verdad. A Spurgeon se le conocía como un pastor, como un teólogo bautista reformado. Spurgeon era reconocido como uno de los más grandes teólogos modernos. Pero también mire lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron acerca del Mesías. Y el pueblo judío conocía estas profecías. Por eso es que ellos también están orando de esta manera, ¿no? Reconociendo la soberanía de Dios. Bueno, en Isaías 53 se encuentra la profecía mesiánica, una profecía clásica, como llamada el siervo sufriente. Más de 700 años antes de que Cristo naciera, Isaías escribe esto y proporciona detalles de la vida, de la muerte y de la resurrección del Mesías. Por ejemplo, el Mesías iba a ser rechazado, Isaías 53:3. El cumplimiento, Lucas 13:34. El Mesías iba a ser el sacrificio sustituto por los pecados de su pueblo. El cumplimiento, 2 Corintios 5:21. El Mesías iba a enmudecer en presencia de sus acusadores. El cumplimiento lo encontramos en 1 Pedro 2:23. El Mesías iba a ser sepultado con los ricos. En Mateo 27:57 nosotros encontramos el cumplimiento. El Mesías estará con pecadores en su muerte. Marcos 15:27 encontramos el cumplimiento de eso. Entonces, como pueden ver, esto es realmente asombroso. Es increíble. A veces difíciles de comprender con nuestras mentes finitas. Pero es algo real. Es la verdad. Cada aspecto del nacimiento, cada aspecto de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús, el Mesías, había sido profetizado en la Escritura mucho antes que ocurriera en la historia de la humanidad. Más de 700 años. Por eso Jesús mismo le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en Juan 15, dice, escudriñad, 5:39, perdón, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los primeros creyentes conocían las profecías, y ellos están citando el Salmo 2, reconociendo la soberanía de Dios, que todo lo que estaba pasando, toda la oposición y la persecución que ellos estaban enfrentando, ya había sido profetizado más de 700 años atrás. Ya se hablaba del rechazo del Mesías. Ya se hablaba cómo él iba a enmudecer. Entonces, para ellos no era algo nuevo. Más bien ellos estaban, aún en medio de este tipo de situación difíciles, ellos están reconociendo que es algo que Dios ya tenía en su plan. Era algo que se estaba llevando a cabo bajo la soberanía, bajo el control, bajo los planes y propósitos del Dios soberano. Eso es lo que de esa manera están orando estos discípulos. Entonces, ¿por qué estoy enseñando todo esto? Porque todo esto nos enseña a nosotros que Dios está en control absoluto, en control del universo entero. Sus planes y sus propósitos son eternos y se van a cumplir según Él ha dicho que se haga. Punto. Y esta oración de estos discípulos nos enseña mucho a nosotros cómo orar también. Entonces, estoy diciendo todo esto porque esto nos enseña a nosotros que al enfrentar la oposición, mientras predicamos el Evangelio, debemos recordar que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Ninguna amenaza, ninguna burla o rechazo puede frustrar el plan de Dios. Si Dios tiene a alguien en esta ciudad, en este vecindario, para salvación, Dios va a usar tu fidelidad, tu obediencia, pero Él va a hacer la obra en su corazón. Entonces, debemos confiar en la soberanía de Dios. Eso nos va a dar el valor para hablar con confianza y sin temor. Ahora mire por qué oraban los discípulos. Los discípulos oran por valor ante las adversidades. Eso dice el versículo 29. Mire lo que dice el versículo 29. Y ahora, oh Señor, después que han reconocido, ¿verdad?, la soberanía de Dios, después que han recordado el Salmo 2 y citado el Salmo hablando del Mesías, de todo lo que iba a pasar, entonces ellos dicen, ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra.
de esa manera estaban orando los discípulos. Entonces la petición, danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra, nos enseña que esta es una petición de valor para continuar predicando a pesar de la oposición. No oramos por seguridad, sino por valor para seguir con la misión. Valor para seguir con la misión. Valentía, pues. Ellos eran conscientes de la adversidad. Eran conscientes de la maldad con que actuaban los que se le oponían al Evangelio. Por eso no oraban pidiendo que Dios eliminara la maldad, sino que oraban pidiendo valor para que no fuera, la oposición no fuera un impedimento para continuar con la misión. La oposición va a estar allá afuera, eso es seguro. Eso es seguro. Lo que nosotros necesitamos, Señor, es que nos des valor. Es que nos des valor para poder continuar con la misión. Como decía el reformador Martín Lutero en los años 1500, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Usted no puede evitar la maldad de las personas allá afuera. Usted no puede evitar que hablen mal de usted. Lo que usted sí puede evitar es que eso esté en su mente, que eso les afecte, que eso les impida cumplir con la misión. Usted y yo no podemos controlar las acciones malvadas de los que se oponen al Evangelio. Lo que sí podemos evitar es que nos digan qué hacer, es que nos exijan qué hacer. Usted y yo somos llamados a crecer en valor para continuar con la misión de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Entonces, estos discípulos, en lugar de pedir a Dios que quitara las dificultades, estos discípulos oraron por valor para seguir predicando. Ellos sabían que la oposición era real, pero también sabían que el Espíritu Santo les daría el valor necesario. Eso mismo les pidió Pablo a los efesios, que oraran por él, que oraran a Dios pidiendo valor para predicar. Mire lo que le escribe Pablo después del contexto del capítulo 6 de Efesios. Pablo ha terminado de explicar la armadura de Dios. Y termina Pablo en el versículo 19 y le dice: oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia, o sea, el Evangelio, es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo, dice el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta el tipo de oración que hacían estos primeros creyentes? ¿Y cómo es la oración de los creyentes, entre comillas, hoy en día? ¿Cómo es la oración? Pidiendo un montón de cosas, ¿no? Pidiendo más cosas. Pidiendo que los libere de las deudas, a pesar de que se van a comer, se van a gastar, se van a topar las tarjetas de crédito y después que el Señor pague mis deudas. Le voy a hacer una pregunta. ¿El cristiano ora? Sí, ¿verdad? Los cristianos oran. Como decíamos hoy temprano. El que no ora, cuidado, muy seguro, no es cristiano. Ok. ¿El incrédulo ora? Sí, también. ¿Por qué ora el cristiano? Por salud, por provisión, por un techo, por un trabajo, por a veces mejor salario. ¿Por qué ora el incrédulo? Lo mismo también. Entonces, ¿por qué oraban los primeros creyentes entonces? Por valor, por convicción. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Para poder ir allá afuera a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la oposición. Señor, danos el valor para poder predicar el Evangelio. Hay algo que no está totalmente explícito, explícito acá en este pasaje. Pero hay algo que no se ve, pero que ahí está. El compromiso, el amor, la devoción, la pasión que tenían estos discípulos para que otros conocieran el Evangelio. Muchas veces eso nos falta como iglesia, como cristianos.
Entonces la oración es central en la vida de los creyentes. Es central a la hora de enfrentarnos con los desafíos en la evangelización, ¿verdad? Estamos hablando del contexto de la evangelización. Por supuesto, vamos a tener otro tipo de desafíos, conflictos. Y muchas veces, espero que no sea la situación de usted, pero por muchas veces va a ser consecuencia de tus propios actos o tus propias acciones. Pero en este caso, es la misión de compartir el evangelio. Entonces, pedir a Dios por valentía nos capacita para seguir adelante. Podemos confiar en que Él nos dará las palabras correctas en el momento adecuado. Hay otra cosa que hacían los discípulos también. Es que confiaban en el poder del Espíritu Santo para poder proclamar el evangelio. Eso nos dice el versículo 30 y 31. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra. Y conocemos la historia, ¿no? Que por esa valentía, que por esa predicación valiente, muchos perdieron la vida también. Después de orar, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y predicaron con aún más valor, nos dice el versículo 31. Entonces el Espíritu Santo es quien nos capacita, nos da el poder para testificar de Cristo con valentía, incluso ante la adversidad, ante mis propios temores, ante mi propio falta de conocimiento pleno de las Escrituras. No necesito tener todas las respuestas que alguien me pueda hacer para poder compartir el evangelio, pero el Espíritu Santo nos capacita. Nosotros no debemos depender de nuestra propia fuerza o sabiduría para poder predicar el evangelio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Debemos buscar, dice, la llenura constantemente para ser testigos audaces y efectivos. Y aquí me voy a detener un poco, porque la llenura del Espíritu Santo no es ser igual a ser bautizado o ser sellado con el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo bíblicamente significa estar bajo la influencia, estar bajo el control, estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso nos capacita como creyentes para poder vivir vidas santas, para poder testificar con valentía, para poder ser guiados a la voluntad de Dios. Eso es algo que debe caracterizar la vida de cada cristiano. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es empoderamiento y se refleja en una vida transformada que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Gálatas 5:22 nos dice eso, ¿no? Entonces, este es un proceso continuo donde los creyentes se someten al control, al señorío del Espíritu Santo. Él es quien moldea nuestra vida, nuestro carácter. Bueno, el empoderamiento, según la sociedad, estuve buscando, es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Ese es el empoderamiento de nuestra sociedad. El empoderamiento del que la Biblia habla es la capacidad, la audacia, la valentía, la sabiduría con que te capacita el Espíritu Santo para poder predicar el evangelio. Hechos 1:8, ¿no? Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser capacitados para la misión. Eso, ser llenos del Espíritu Santo es ser capacitados para la misión. El Espíritu Santo fortalece, capacita, da poder a los creyentes para cumplir con la misión. Entonces, si ustedes recuerdan Hechos 1:8, Jesús prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no implica hablar en lenguas extrañas. No. Sino hablar con el poder, hablar con poder el evangelio en nuestro propio idioma. Eso sí. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no implica, no es correcto decir que eso es hablar en lenguas extrañas. No. La llenura del Espíritu Santo es hablar con poder el evangelio en nuestro propio idioma. Eso sí es. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos da el valor, nos da eficacia a la hora de testificar de Cristo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la valentía de los apóstoles no fue solo para resistir la oposición. No fue un acto simplemente heroico o de un mártir. No. Sino para avanzar, para proclamar el evangelio.
Ellos no se detuvieron ni retrocedieron, más bien hablaron la palabra de Dios con valor, con denuedo, a pesar de las amenazas. Mira lo que dice el versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Eso es algo sobrenatural. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban, después de ser llenos del Espíritu Santo, predicaban con valentía, que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sí. Entonces la valentía en la predicación del Evangelio significa avanzar incluso cuando es difícil. Dios nos desafía a ser testigos activos, a ser testigos intencionales. Les pregunto, ¿es usted intencional para predicar el Evangelio? ¿Sí o no? A veces, no, sí o no. Les dije el domingo pasado, ahí tenemos algunos tratados evangelísticos. Si no tomó el domingo pasado, tome hoy. Y si tomó el domingo pasado, ya lo compartió, ahí hay más. Puede llevar un poco más. No hay problema por eso. Vamos a preguntar allá al que está en la mesa si vamos a necesitar más. No hay problema. Usted dígame cuántos necesita y puede pasar hoy por la tarde por mi casa. No hay problema. Solo sea fiel, sea valiente. Entonces la valentía en la predicación del Evangelio significa eso, avanzar, incluso cuando es difícil. Dios nos desafía a ser testigos activos, intencionales. Entonces necesitamos compartir el Evangelio de Cristo en cada oportunidad, sabiendo que Dios está en control, está con nosotros, Él nos respalda. Bueno, Mateo 28, vayan conmigo por favor. No está en mis notas, pero Dios lo puso en mi corazón ahorita. Mateo 28. La gran comisión no empieza en el versículo 19 donde dice, por tanto vayan. No empieza ahí. Empieza en el 18, donde Jesús se le acerca a sus discípulos y le dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es soberanía. Se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces dice, por tanto, bajo esta autoridad que se me está dando, yo los mando a ustedes entonces, vayan y hagan discípulos, dice. Entonces, quien manda a hacer discípulos no es cualquier persona. Es Cristo mismo quien ha recibido, a quien se le ha dado toda autoridad y potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, debido a eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Escuchen, tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Iglesia, mire, este pasaje nos enseña que Dios es soberano, que la historia se cumple según sus propósitos, a pesar de la oposición que se nos pueda presentar, a pesar de la oposición humana, a pesar de la oposición caída del ser humano. Estos primeros discípulos reconocieron que la predicación era parte del plan de Dios, que la persecución también lo era. Este pasaje nos enseña que ellos respondieron con oración, no pidiendo alivio de la persecución, sino valor para seguir fieles. ¿Dónde? En la misión que se les había dado. Fieles a la misión que se les había dado. Estoy terminando con esto. Escuche lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo. Segunda Timoteo, esta es la aplicación para nosotros. Segunda Timoteo 4:1 al 5. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, escuche bien lo que le está pidiendo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras sus mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pastor,
Pero esta carta no es una carta pastoral que el apóstol Pablo le escribe a un pastor joven, sí, sí. Pero no es solo la responsabilidad del pastor compartir el evangelio con los demás. Es responsabilidad de los creyentes compartir el evangelio con los demás también. No estoy sacando de contexto un texto. Estamos viendo los principios que nos enseñan el llamado que Pablo le hace a su hijo espiritual Timoteo a ser fiel. No tengas miedo de sufrir, no tengas miedo del rechazo. Cobra valor, cobra ánimo. Mire, iglesia, la soberanía de Dios es un ancla firme en medio de un mundo inestable. Vivimos un mundo inestable, sí, cambiante, a cada momento. Pero la soberanía de Dios es un ancla firme en este mundo inestable. Debemos entonces orar reconociendo en nuestros corazones que Él es soberano, que Dios es soberano, que sus planes se cumplen según sus propósitos. Entonces debemos cobrar ánimo, debemos cobrar valor ante las adversidades, pero sin dejar de testificar de Cristo. Sin dejar de testificar de Cristo. El apóstol Pablo anunció claramente la gracia soberana de Dios en la salvación del hombre. Él escribió que desde la eternidad Dios escogió, Dios quiso, Dios decidió, Dios planificó salvar a los pecadores. Él eligió, Él escogió y Dios escogió a los que serían salvos. Eso es lo que nos dice Romanos 9, 15 al 16. Es decir, que Dios tiene un plan para mucha gente, para un grupo de gente que Él quiere salvar. Que Él vino a morir en la cruz. Que Cristo vino a morir en la cruz para salvar a ese grupo de gente. Pero te utiliza a mí, a usted, para poder llevar ese mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, al confiar en la soberanía de Dios, podemos enfrentar las dificultades. E incluso con paz, con seguridad, sabiendo que Él está obrando todas las cosas según su plan y propósito eterno. Le hago la misma pregunta que hice al inicio. ¿Cuál es tu mayor temor a la hora de evangelizar? ¿Qué es lo que te impide compartir el evangelio con los demás? Piense en eso. ¿Qué es lo que más te impide? Piense. Pastor, es que no conozco mucho de la Biblia. Entonces comience a estudiar. Comience a estudiar métodos. Comience incluso con lo natural. Jesús mismo se le acercó a Nicodemo y le habló de algo tan natural. Después, cuando habló con la mujer samaritana, habló del agua, de algo natural, de la sed. Después fue al campo espiritual. Hay muchas maneras. Pero pídale a Dios valor, pídale a Dios sabiduría. Miren, este es un ejemplo, solo un ejemplo. Señor, mi celular ya es viejito, ya tengo 8 meses de haberlo comprado. Necesito un celular nuevo, Señor. Esa es una petición. Y está la otra petición. Dios, quiero ser fiel. Quiero ser obediente. Tengo temor, sí. Temor que me rechacen. Temor que me hagan preguntas difíciles que no pueda responder. Pero quiero ser fiel, quiero ser obediente. Ayúdame. Dame el valor. Dame las palabras adecuadas para poder compartir el Evangelio. ¿Cuál de estas peticiones crees que es obvio, no? Es obvio. Pero muchas veces estamos tan sumergidos en nuestras propias necesidades que no vemos la necesidad del Evangelio en el mundo. Somos como un bombero que llega al lugar del incendio y en lugar de bajarse y preparar toda la maquinaria, el agua, la manguera y todo para sofocar el fuego y sacar a la gente que se está quemando ahí, este bombero se queda ahí con su nuevo celular viendo las redes sociales
publicando solo tonteras de tus hobbies. O tal vez no publicas, pero estás de chismoso viendo lo que publicaron los demás, en lugar de estar estudiando y preparándote para cumplir la misión. Eso es lo que pasa muchas veces. Iglesia, mi prédica o esta prédica no es con mano pesada, sino para hacerte un llamado a que cobres conciencia, a que cobres ánimo y valor, conciencia de la necesidad del Evangelio en los demás, ánimo a pesar de las dificultades, valor a pesar de lo difícil que puede ser, para poder ser fiel y cumplir la misión que Dios te ha dado. Termino con esto, iglesia. Que esta confianza nos lleve a vivir vidas con mayor fe, con mayor obediencia, con mayor esperanza en este Dios soberano y eterno. Recuerda nuestra misión, ¿no? Ser y hacer discípulos para la gloria de Dios. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Es sencilla y no es propia. Ya hace más de 2000 años esta misión se le dio a los primeros creyentes. Esa es nuestra misión. No tenemos que inventarla, ya está. Ya fue dada. Es una misión clásica. Es una misión clásica. Entonces debemos orar. Debemos darle gracias al Señor. Debemos orar pidiendo valentía. Debemos orar en agradecimiento por el ejemplo de estos primeros discípulos, de este buen ejemplo. Y que nosotros podamos ver este buen ejemplo y aprender de este buen ejemplo y pedir al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para que nosotros podamos también predicar el Evangelio a otros, a los necesitados, y que lo podamos hacer con valentía, con valor, con confianza. Confianza no en nuestras bonitas palabras, en nuestra elocuencia, sino confiando en lo que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de esta persona. Tome 1 o 2 tratados, lléveselo al trabajo, a la universidad, con los familiares, con amigos. Léalo para que vea. Solo es un modelo a seguir, nada más. Pero sea valiente, cobre ánimo para cumplir la misión. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor. Delante de usted, orando, Señor. Y primero, Dios, oramos pidiéndote perdón, Señor. Perdón, porque muchas veces, Señor, estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos que nos olvidamos de la necesidad del prójimo. Tan ocupados, tan distraídos en nuestros propios hobbies, que se nos olvida la misión, el propósito por el cual fuimos salvados. Señor, te damos gracias por el ejemplo de valor de estos primeros creyentes. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a cobrar ánimo y valor. Que tu Santo Espíritu nos llene, Señor. Nos capacite para poder predicar, para poder compartir el Evangelio con los demás, para poder hacerlo con humildad, con amor, pero predicando la verdad de lo que enseña el Evangelio. Un Evangelio de esperanza, un llamado de arrepentimiento, un llamado a creer, un llamado para ser salvos. Señor, que tu iglesia pueda cobrar ánimo, pueda tener esperanza y descansar en tu soberanía, en tu soberano plan, en tus soberanos propósitos. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, amada iglesia. Buenos días.